Bueno, Orne, contanos un poquito qué nos trajiste en tu vuelta a la familia de un hashtag. Bueno, volví con de todo. La verdad es que había pensado algo que se me dio justo con el día de hoy, 7 de mayo, que no investigué las razones, pero hoy es el día de la masturbación. No sé si es mundial Vamos. o argentino, pero es el día de la masturbación. Y justamente lo que Sí, traje sí. para hablar un poco es la literatura erótica, hacer como un repaso medio histórico y recomendar a la autora puntual. ¿Sabían ustedes que era el día de la masturbación Lo o de estoy verdad? googleando ahora porque no lo podía creer. Sí, yo lo Día sabía. mundial. Mundial. Yo lo sabía. Mundial. Sí, me re bien. ¿Es obligatorio que cada uno se haga una japa por este día? Y para Claro, honrarlo, capaz que sí, sí. Sí, ¿no? Estaría mal. claro que sí. Una sucia. Claro. ¿Por qué tenía que ser sucia? Y bueno, pero porque es medio antiguo, ¿viste? Es como algo medio así sucio, ¿no? Está bien. Mira, buenos dibujitos le pusieron. Está bien, buenas. Sí, está bueno. teorías. Buena Cool. referencia. Bueno, hablar un poco de lo que es la literatura erótica, que no es lo mismo que la literatura pornográfica, que también existe. Vamos a ir más a la erótica, que a mí me parece mucho más interesante. Primero, y como me gusta esto de ver de dónde vienen las palabras, vamos a pensar de dónde viene erótica. Viene de Eros, Sí. que es una palabra griega, viene de Eros, que era el dios del amor. Y el sufijo ica, que significa de lo que se habla sobre eso, o alrededor de eso. Entonces sería lo que está relacionado con el amor, básicamente. Muy, muy sencillo. Lo erótico, de donde viene la palabra, es eso. Ok. Bien. Y su divulgación, ponele, ¿no? ¿Cómo? Como la divulgación del amor, Eros, y como la explicación que vos dijiste. Lo que esté relacionado con el dios del amor, sí. Ok. Y bueno, la literatura erótica, como todo en el mundo más o menos, empezó en Grecia. Estamos hablando del 400 antes de Cristo. No voy a hablar de todas las grandes obras, pero sí quiero contar de qué se trata esta obra que se llama Lisístrata. Está el dibujito por ahí. Es una obra muy interesante porque fue prohibida por un montón de tiempo, porque también tiene un mensaje muy pacifista y muy feminista. Estamos hablando de hace muchos años atrás, 2400 años atrás. Durante la guerra entre Atenas y Esparta, Lisístrata, que es una simple mujer, se cansa de nunca ver a su marido, se cansa de que todo esté en guerra, entonces llama a la huelga sexual de las mujeres, tanto en Atenas como en Esparta. Dice, loco, huelga de sexo, los calentamos a Bien. todos, nadie coge. Y así, ¡Esa! y días y días. Primero las minas se oponen, porque aparte las mujeres no tenían mucho lugar a accionar ni a hablar en Grecia, Sí, sí, sí. pero las convence, empieza a suceder, después aparte se arma todo un quilombo, toman la Acrópolis, no dejan que entre nadie, y los hombres desesperados alegan directamente decir que tienen la ingle inflamada, firman la paz para poder volver a coger. Y así se termina la guerra. Entonces tiene un mensaje muy interesante del lugar que ocupa la mujer y qué lugar puede ocupar. Bueno, al autor, repito, fue censurado, fue tildado así de pacifista, todo mal. Pero Sí. esa sería así como la primera pieza de la literatura erótica. Después hay un par de cosas en Roma y un par de poesías en Roma no tan significativas. Lindo Aparece cómo la calentura terminó una guerra. Esas son las cosas lindas que te quedan después de esos relatos. que dicen que el hombre piensa con la segunda cabeza. Bueno, el Lisístrata se confirma. El amor puede más. Termina una El amor guerra. vence al odio. Sí, el amor vence al odio, exactamente. Miren cómo sigue vigente. Bueno, aparece el Kama Sutra también, que es este enorme compendio de posiciones Terrible. etcétera. Sí, también prohibido y censurado muchos años. Y después la Todo verdad que prohibido y censurado. todo prohibido y censurado, sí, justamente porque tenemos un periodo muy largo de muchos años, de la Edad Media, donde todo lo que es la libertad sexual, el deseo sexual y la exploración está totalmente restringido directamente, penado, y etcétera. Entonces ahí se corta un poco el chorro, aparecen cosas como Las Mil y una Noches, que no es tan literatura erótica, pero sí habla de la infidelidad, que aunque hoy nos parezca que no tiene nada que ver con eso, la verdad es que en ese momento hablar de infidelidad, de escribir libros con relatos donde la gente se sea infiel, bueno,
era controversial. Estamos hablando del 1200, 1300 más o menos. Sí, medio como demasiado transgresor para lo que era la norma en ese momento. Pero me imagino igual, Orne, que la vara debía ser como muy baja, o sea, no sé, cosas que tenían apenas escenas de sexo o incitaciones ya como que eran dadas de baja. Me suena así, no sé, me lo imagino así. Para la prohibición sí, y por eso es que casi en esa época no aparecen obras de la literatura erótica. Hay mucho tiempo en el que todo eso queda muerto. Recién en el 1300 aparece en Italia el de Camerón, que la verdad es que yo no lo leí, pero sé que se trata de un convento, monjes y monjas que hacen quilombo. Me re gusta ese. Prohibidísimo, muchos años después, hace muy poco estuvo prohibido el de Camerón, y fue un libro que después inspiró a hacer otros libros parecidos en Francia. Que en Francia empieza el quilombo piola, como, ¿qué vemos ahí? Orgías, quilombo. Hermosas salvas. Ese, el que está ahí tirado, dado vuelta, ¿qué está haciendo? Ese, todos quilombos, sí. Todo contra todos, claro. Claro. Faltan un par de brazos, miren ahí, el que aparece ahí. No, cuando está caliente lo hace todo. Claro. Pero miren lo que aparece ahí al costado. Yo señalo como si alguien me viera, ¿no? Aparece la flecha de Cupido. ¿Dónde? Es verdad. Porque es el dios del amor. Ahí está. Tirín, este es Cupido. Tirame las coordenadas del arco y la flecha, por favor. Uy, soy muy mala con izquierda y derecha. A ver. Ahí arriba. Ahí creo que sí. Más allá, ahí. Más arriba. Lo que está ahora en el logo de nuestra empresa. Más arriba. Eso es un pito. Arriba. Eso es un pitito. No sube. Bueno, Fer nos quiere llevar al pene. Ahí está la flecha de Cupido. Este es Cupido. Porque lo erótico tenía que ver con el amor. A partir de ahí empieza el erótico. El amor no existe, dice Niquito. Orne, ¿qué le responde la literatura a esta declaración de Niquito? No, la que le metía cualquiera. Que todo es amor, le responde la literatura. Claro. Que el amor está en todos lados. Abrió el corazón, Niquito. Dale, Niquito. Sí. Existe, pero bueno, en ese momento eso, el concepto del erotismo estaba ligado al amor y bla. Pero bueno, acá esto quiere decir, en Francia se empieza a poner más picante la cosa y aparece un personaje muy particular que es el Marqués de Sade. ¿Le suena a algo relacionado con el sexo? Sadomasoquismo. Exactamente. ¡Vamos! Pará, igual no, son dos cosas distintas. Porque masoquismo viene de otro escritor. Pero sí, el sadismo viene de Marqués de Sade, que fue un filósofo, ensayista, escritor, que estuvo 27 años preso en la Bastilla y escribió casi todos sus relatos ahí. Recontra obscenos, ni hablar para la época, hoy siguen siéndolo, recontra obscenos. Hay uno que se llama 120 días de Sodoma o en Sodoma, que Pier Paolo Pasolini la llevó al cine y al chabón lo terminaron matando, al director de la película lo terminaron matando ese año. Nunca se supo bien por qué, pero siempre se supuso que era por haber filmado esa película porque es realmente asquerosa y ultra obscena y zarpada. Y encima ¿Cómo es el libro y la película, Orne? 120 días de Sodoma. Ese es el libro del Marqués de Sade, que se encontró, el chabón lo escribió en el 1700, ahí cuando estuvo preso en la Bastilla. Se encontró el libro 200 años después y Pier Paolo Pasolini lo llevó al cine. Y al chabón lo mataron, al director lo mataron, y se dice que fue por filmar esa película. Bueno, ven, ahí tenemos una imagen de la película. Qué picante. Piensen que esto escribía el chabón en el 1700. Tranca, claro. Estuvo condenado a la guillotina, no sé al final si murió en la guillotina o no, sabe, pero puede ser. Medio bueno, que este relato, tanto en la forma literaria como en el cine, medio que no da buenos augurios. Si los dos directores terminaron muertos, viste como... Alejate de eso. Salí de ahí, maravilla. De ustedes dos, ¿qué mierda pasaba en esa imagen? O sea, me quedé como pensando, ¿qué estaba pasando? Está inspeccionando culos, es el inspector de culos. No parece el inspector de billetera. No entiendo que
Gatón Ferrera ahí nos aporta que la peli no es solo sádico, sino que también hay, bueno, escenas muy escatológicas, como gente vomitando y comiéndoselo, también la caca, ¿viste? Medio muy border, muy border. Border. Sí. Exacto, por eso los franceses empiezan ahí con el quilombo. Y después, ya 100 años después, en el siglo XIX, el austríaco, voy a leer el nombre porque como es austríaco, raro los nombres, Leopoldo von Sacher-Masoch, que de ahí sale el masoquismo, escribió un libro que es La Venus de las Pieles, donde nada, era todo estar humillado, quilombo, y de ahí sale masoquismo. O sea que no son términos tan nuevos en realidad, son de... No. Sí. Sí. Y además así que estuvieron medio prohibido y todo, como que son más, los hacen un poco más recientes. Claro, me parece que como que ahora está todo más liberado para que la gente hable que practica, ¿no? Este tipo de cuestiones. O sea, Bruno tenemos acá como claro ejemplo. Sí. Me pongo las botas y digo, ya fue. Venga esta, obvio. Y las esposas. Sí, totalmente lo que decís, Simar. Sí, por eso no traje, la verdad que no traje casi nada de reciente, actual. De hecho, me quedé. No hace falta. Llegué a 1950. Porque hoy en día, querida, te metes en la internet y encontrás cualquier cosa, ¿entendés? No hace falta. Sí, es verdad. Sí. Entrás a Instagram y sí. Así que me parece más interesante esto. Y el último que quiero nombrar, antes de pasar a quienes quería recomendar, es a otro autor austríaco, que es Felix Salten. Escribió un libro que se llama Josephine Mutzenbacher. Bueno, los nombres. Hoy vinieron complicados hoy. La historia narra la historia desde el punto de vista de una prostituta, medio que reivindica a todo el mundo de la prostitución, pero lo loco de quién es el autor es que también es el autor de Bambi, a la vez. No. Que es muy controversial, donde están las demostraciones y bla, también es el que escribió Bambi. Bueno, Bambi es bastante triste y horrible, la verdad. Sí. ¿Qué faceta la del señor ese, la verdad, como se sabe acostumbrar, ¿viste? El que le da de comer le dice, bueno, hace un libro infantil, bueno, hace un libro de asesinato y cosas raras, bueno, toma. Sí, así. Aparte narra desde la prostitución desde que era chica, entonces entra en juego la prostitución infantil y bueno, un montón de cosas para intervenir UNICEF, no sé. Ahí está, la cara del amigo. Ahora, ¿en qué lugar queda Bambi, no? No sé si la voy a ver con los mismos ojos. Yo que todos los sábados me la veo. Estoy enfermo, mirando todos los sábados. Che, Orne, me repito volver para atrás, ¿no? Del autor anterior que hablaste, porque Abby puso una data muy copada, me parece. Les mando un saludo a Abby, ya que estamos. Que dice que, si bien es sumamente grotesco lo que escribió, al tipo lo mandaron a un loquero, pero no tanto porque lo escribía, sino porque en sus escritos hablaba de lo que hacía la clase alta de esa época en sus fiestas. ¿Está hablando del Marqués de Sade o de quién? Creo que de Sado, ¿no, Abby? El de 120 días de masoquismo. Bueno. Mirá, el otro libro, Filosofía en el Tocador, que está buenísimo, es un texto buenísimo, justamente el chabón era un recontra crítico a la sociedad del momento. El libro reúne a 4 tipos como muy representantes de quienes movían toda la vara del momento, un eclesiástico, un aristócrata, etc. Los influencers del momento. Y claro. Sí, y bueno, todo secuestran a unas pibas, las someten, entonces también tiene un recostado. Hay que ver. Sí. Esta es la peli. Mira que serena esa imagen. No va a venir Jeff Bezos a decir, chicos, esto en mi plataforma, no, ¿eh? No. ¿Sabés, Orne, que me acordé con esto de, bueno, el de 120 días en Sodoma y cómo asesinaba al director de la película, que algo parecido le pasó a Kubrick con la última película que sacó, Ojos bien cerrados, creo que es, que bueno, medio también tiene una parte medio de logia, de sexo extravagante. Sí, tal cual. Está buena la película. Sé que al Tucu le gusta. La tenés que ver, te va a gustar. Están Penélope Cruz, no. No, Tom Cruise y Nicole Kidman. No la vi, la voy a ver. Bien. Está
Está buena. Es re turbia igual, es tipo oscura. Pero sí, está después buena. que a Kubrick se haya aparecido muerto, bueno, no sé qué le pasó. 2 semanas después de que se estrenó fue como más siniestro todavía. Habla por sí solo, Brunito, eso. Sí. Me hago cargo. ¿Sabes qué? Es una buena movida de marketing esa, la de. Que te maten morirte. después de Claro. La de morirte después de sacar una Igual peli. sí, es verdad que pasa mucho que los autores después de muerte tienen mucho más éxito que en vida. Olvídate. Al único que le salió mal es al de Black Panther, el Pantera Negra, que se murió y le dieron el Oscar a otro. No. Ni así, dejando todo. Bueno, retomo, así cerramos con la recomendación, que es una de mis autoras preferidas. A nadie le importa, ¿no? Igual que sea una de mis autoras preferidas. ¿Cómo que importa? Así es tu columna. Es en general una de mis autoras favoritas de la literatura en general, que es Anne Nin. Anne Nin, que es una escritora nacida en Francia, que se fue a vivir a Los Ángeles, Nueva York, bueno, escribió casi toda su obra en Estados Unidos. La mina, casada muchos años con un tipo, de repente se enamora locamente de una mina que se llama June, que es la mujer de Henry Miller. Ahí los tenemos a los tres. Anne Nin es la que parece Caperucita. Sí. Bien. Henry Miller es el muñeco del medio, que para mí no está ni un poco bueno, ¿no? Es como una mezcla de un japonés o de Magneto, Pero un viejo que se mantiene bien está entero. Sí, claro. Estaba luqueado. Estamos hablando de 1930, 1940, más o menos. Y la otra es June. Entre 1930 y 1935 seguramente fue todo el quilombo. Bueno, ella se enamora primero de June y después de Henry. Y ahí se arma todo un triángulo amoroso, pero no es tanto como lo podemos pensar ahora de infidelidad y bla, sino que Anne Nin vivía con tanta libertad la sexualidad, que tiene un montón de literatura erótica propiamente dicha, de cuentos, una novela breve, pero mucho cuento tiene. Pero a mí lo que más interesante me parece de su escritura son los diarios. Hay un diario que recopila de los años donde se coge a todo, básicamente, la mezcla de la emoción que le produce a ella, como enamorarse de uno, después enamorarse del otro, pero que mientras escoge con uno, siente el amor por el otro, como que empieza con un infinito de el amor, el sexo y la infidelidad, y bueno, además aparece desde el incesto, en un momento empieza a cogerse a su psicólogo, bueno. Y mientras tanto ella sigue casada con el mismo tipo, pero ella no tiene ningún tabú, pero nadie de su alrededor tampoco, es como todo se vive con tanta naturalidad, y nada es novela, o sea, estamos hablando de sus diarios íntimos, obviamente claro. Escritos de forma literaria, no es querido diario, hoy me toqué un psicólogo. No, el psicólogo no para me sigue cobrando las sesiones y yo cojo con él, no entiendo qué pasa. No entiendo qué pasa, me está cagando, el psicólogo me está cagando. Claro. Exacto. Pero bueno, me gusta mucho porque es como, estamos hablando de hace 100 años atrás y es como una precursora del amor libre, lo que hoy dicen los pansexuales. ¿Ves que ella decía, soy lesbiana, soy bisexual? Ni idea, ella no etiquetaba nada, sino que vivía todo con tanta libertad y así escribe. Entonces es hermoso como escribe. Soy muy subjetiva en esto. Es hermoso leerla. Así que a quien quiero recomendar es a Anne Nin. Que en realidad Henry Miller, que es este tipo, el de los jeans. El sensual viejo. Sí. ¿Cómo se dice? Sugar Daddy. Sugar Daddy, a morir, Henry Miller. Lo que pasa, el chabón era medio pobre, o estuvo re en la ruina, re en la mierda. Es un escritor también, y de hecho, yo creo que es más conocido Henry Miller que Anne Nin, de nombre. Escribió Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, no sé si quizás a ustedes les suena, pero en general es más conocido, ¿viste? Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio son obras conocidas. Plexus tiene varias. Todas muy de literatura erótica. Y para mí es injusto porque la verdad Anne Nin es mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Me gustó, Orne, porque mucho de todo lo que trajiste vos son de libros de hace muchos años, y son cuestiones sexuales que hoy siguen en auge, y como que
que mucha gente tipo nunca ha escuchado nada sobre ellas o se ha hablado poco, entonces es como un poco, bueno, lo que hablaste también de cómo fue prohibido muchos años, todo cuestiones que hoy en día se siguen viendo y siendo iguales. Igual. No evolucionamos, quizás. Quizás que no. Es que pocos programas vienen como nosotros a romper y a dar de vuelta. A romper estructuras. A despabilar a la privada. Claro, viejo. Nosotros hablamos de los viegenias, de literatura hace 2500 años. Estamos en otra. Sí. Así que. Sí, bueno, yo le recomiendo a todos los del amor libre, a todos los que reivindican el amor libre, leer a Lenin. Es un manifiesto de eso, básicamente. Hermoso. Entonces, la recomendación de Lenin y ¿era una obra particular o cualquiera de...? Recomiendo todas, realmente recomiendo, es una autora que recomiendo investigar. Tiene una obra extensa, sus diarios son largos, o sea, un diario de 2 años son 600 páginas. Sí. Pero la pueden investigar y leer fragmentos. Hay mucho en internet seguramente, yo tengo mucho de su libro en papel, pero sus cuentos están subidos a internet. Investigarla a ella. Hay un libro particular de cuentos, Pajaritos, es hermoso. Pensé que se llamaba Pajeritos. Sí, es la que puso la palabra paja, la que le inventó. De ahí viene el término. Mal. No, Pajaritos. Pajarito. No, es muy lindo, hay una ternura. Porque ella era así, vieron que su carita, si vemos otra vez la foto de ella, su carita era como chiquitita, la naricita. Sí, no te daba esa No onda. te da Tipo, Claro. sexópata. Exacto, no. Así que bueno, a Lenin es mi recomendación y después aprendimos de dónde viene el sadismo, el masoquismo, ahí está. ¿Viste? Está chiquitita, me parece una bailarina de una cajita musical. Sí. ¿Se parece a Paulina Cocina o no? Un aire tiene. ¿Vos decís? Es más. Dale ahí. Decí que sí. No, Paulina Cocina, pero puede ser, su cara. Ojo. A Julia Mengolini, no te acordás más. No, también, es verdad. También. Está bien. Bueno, gracias, Orne, por esta gran columna, gran parte de la literatura erótica. Muy bueno, ¿eh? Un regreso. A leer y a pajearse, que se acaba el mundo.